Bien, chicos, recordad que en el próximo examen volveremos a repetir algunas oraciones y su análisis. Y recordad, quiero hacerlo mediante este vídeo también en los momentos que estamos, para que sirva para más gente, cuál es el mejor procedimiento que seguir. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es marcar todo el conjunto como oración. Lo primero que hacemos es señalar todo el conjunto y poner oración. El segundo paso tiene que ver con la identificación del sujeto y, por tanto, del predicado. En este caso, aquella futbolista sería el sujeto, que siempre vamos a marcar como grupo nominal. Repito, siempre hay que ponerlo, y el predicado siempre lo vamos a poner como grupo verbal. Todo lo que no es sujeto es predicado. Ahora bien, podemos tener el problema de que no tengamos tan claro cuál es el sujeto. Lo que no falla nunca es la prueba de la concordancia, que consiste en cambiar el número o la persona del verbo y así cambiarán otro elemento. Por ejemplo, si yo tengo me molesta tu actitud y yo paso del singular al plural, me quedaría una oración así: me molestan tus actitudes. Al cambiar el número del verbo, lo que ha cambiado es este grupo sintáctico. Esto quiere decir que es el sujeto. También tenemos que tener en cuenta que a veces el sujeto, muy frecuentemente, de hecho, está omitido, es decir, está escondido, elidido, tácito, existen varias terminologías. En este caso, nos tenemos que fijar de nuevo en el verbo, en sus morfemas de número y persona. Vinieron rápidamente en su coche, hace referencia a una tercera persona del plural. Por tanto, el sujeto estaría omitido y lo ponemos así: tercera persona del plural, porque no sabemos si se refiere a ellos o a ellas. En cualquier caso, cuando el sujeto está omitido, todo es predicado. Por último, recordad que tenemos la opción de que no haya sujeto, es decir, que se trate de una oración impersonal. En un próximo vídeo repasaremos cuáles son las oraciones impersonales. Pero igualmente, que en el caso anterior, cuando tampoco hay sujeto, todo es predicado. Aquella futbolista hizo una falta a su defensor. Una vez que tenemos identificado el sujeto, tenemos que analizarlo como grupo nominal, en este caso con su actualizador y con su núcleo. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque al hablar del predicado lo primero que tenemos que ver es el verbo. Existen dos tipos de verbos: los copulativos, que son ser, estar y parecer, en donde hablaríamos de oración copulativa, y los verbos plenos o predicativos, que son el resto, y en donde hablaríamos de oración predicativa. Entonces, antes de seguir buscando nada más, nos fijamos en el verbo, y si es un verbo pleno, pondremos oración predicativa, y si es un verbo copulativo, pondremos oración copulativa. Bien, como hacer no es un verbo copulativo, la oración es predicativa. Y ahora llega el momento más delicado, que es buscar los distintos complementos del verbo. Tenemos que recordar que con predicado nominal, es decir, con verbo copulativo, solo podemos encontrar estas tres opciones: el atributo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Pueden aparecer con un verbo copulativo, y con el predicado verbal, es decir, con los verbos plenos o predicativos, solo podemos encontrar complemento directo, indirecto, circunstancial, predicativo de régimen y agente. Bien, en este caso, el verbo hacer es un verbo transitivo porque exige la presencia de un complemento directo, sería una falta. Como la oración no tiene atributo, pero sí tiene complemento directo, tendremos que indicar que es una oración predicativa, como ya sabíamos, pero transitiva, porque tiene complemento directo. El séptimo paso es identificar los distintos complementos según el grupo sintáctico que sea, y para eso os remito a mi otro vídeo, los grupos sintácticos y su análisis. En este caso, el complemento directo
siempre es un grupo nominal o preposicional con A, hizo una falta, se añadiría como grupo nominal, actualizador indefinido, núcleo sustantivo. Y el complemento indirecto, que sería a su defensor, se analizaría como si fuese un grupo preposicional porque empieza por preposición, por tanto tiene que tener un enlace y un término, y a su vez el término en sí es otro grupo que hay que analizar. En el siguiente vídeo os hablaré a continuación de cómo no confundir unos complementos con otros. Recordad que esto se entiende muy bien si no sabemos la teoría, no solo a base de ver vídeos. Bueno, chicos, pero ¿qué ocurre si el verbo que tiene esta oración no es un verbo pleno, no es un verbo predicativo, sino que es un verbo copulativo? Bueno, el proceso de análisis es prácticamente igual. Lo primero, como siempre, para no despistarnos, señalamos todo el conjunto como oración. En segundo lugar, buscaríamos el grupo nominal sujeto. En este caso, aquella futbolista. Sujeto, grupo nominal, esto siempre automáticamente, porque el 99% de las veces el sujeto es un grupo nominal. ¿Qué analizaríamos? Según la estructura del grupo nominal, ya sabemos, ya hay vídeo. El actualizador sería un determinante demostrativo. El núcleo sería futbolista, que sería sustantivo. Todo lo demás, todo lo que no es sujeto, es el predicado, grupo verbal. Y en donde encontramos el núcleo, que siempre va a ser el verbo, pero, ojo, esta vez este verbo es un verbo copulativo, porque es el verbo parecer. Ya sabemos que cuando el verbo es copulativo no vamos a encontrar el complemento directo. Y sí vamos a encontrar obligatoriamente otro elemento, es el llamado atributo. El atributo en este caso es feliz, todo aquello que se pueda sustituir por lo. Y es un grupo adjetival porque feliz es un adjetivo. No nos olvidemos de poner oración copulativa frente a oración predicativa. En este caso no hablamos de transitividad o intransitividad porque el verbo copulativo impide la presencia del complemento directo. Uno de los principales problemas que se encuentra el alumnado a la hora de analizar oraciones es distinguir unos complementos de otros. Insisto, la principal solución ante este problema radica en aprender de memoria las características de cada uno de ellos. Pero por si tuviésemos que partir desde un punto de vista lógico, empezaríamos distinguiendo que con verbo copulativo siempre vamos a encontrar un atributo. He dicho siempre, pero además el verbo copulativo admite el complemento indirecto y admite el complemento circunstancial en todas sus formas. Cuando el verbo es pleno, nunca podemos encontrar atributo. Y si podemos encontrar de forma opcional, recordad que mis explicaciones, cuando introduzco algo entre paréntesis, significa que podemos encontrarlo o no. En los verbos plenos, de forma, podemos encontrar el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, complemento agente, complemento de régimen y complemento predicativo. No se ve aquí muy bien el complemento predicativo. Vamos a intentar aquí, un poquito mejor. Bien, esto es lo primero que yo tengo que tener claro, que dependiendo del tipo de verbo puedo encontrar unos u otros. Hay algunos, como el complemento indirecto y el complemento circunstancial, que son compatibles con cualquier tipo de verbos, pero hay otros, como el atributo y el complemento directo, que son totalmente incompatibles. Igualmente, el complemento predicativo es totalmente incompatible con el complemento, con el atributo.
Bien, si fuésemos a una, como he dicho antes, definición y recordatorio de las características de cada grupo sintáctico, perdón, de cada complemento, tendríamos que el atributo puede ser cualquier tipo de grupo sintáctico. Cualquier tipo de grupo sintáctico. Aparece solo con verbo copulativo y se puede sustituir por lo. El pronombre átono lo. De tal manera que si yo tengo la oración Antonio es un desgraciado por quedarse en casa, la manera que tendría yo de averiguar cuál es el atributo y qué secuencia de grupos abarca sería la sustitución por lo. Antonio lo es por quedarse en casa. Vemos que lo está sustituyendo solo a desgraciado. ¿Qué sería por quedarse en casa? Lo veremos ahora, pero responde a la pregunta ¿por qué? Y esto solo lo puede hacer un complemento circunstancial de causa. Cuando analicemos una oración sintácticamente, tenemos que buscar o no buscar o confirmar que no hay el complemento directo. El complemento directo tiene como principal característica que aparece con los verbos plenos, es decir, distintos de ser, estar y parecer, que siempre es un grupo nominal o un grupo preposicional con a cuando se refiere a persona. Por ejemplo, llamé a María, la llamé, se sustituye por lo, los, la o las, dependiendo del género y el número del grupo sintáctico al que lo conforme, y además se convierte en complemento en sujeto paciente en la oración pasiva. Bien, eso es lo que tenemos que saber con respecto al complemento directo. El complemento indirecto, más sencillo aún. Puede aparecer con cualquier tipo de verbo, por tanto no lo pongo. Solo puede ser un grupo preposicional con a y se sustituye por le, les o se, que veremos más adelante. Por tanto, si tenemos un grupo sintáctico, que es un grupo preposicional con a, tendríamos que recurrir a la sustitución pronominal, con cuidado de no caer en el leísmo y en el laísmo. Uno de los complementos más fáciles de distinguir y más frecuentes de encontrar es el complemento circunstancial. El complemento circunstancial existen de muchos tipos. Básicamente se reconocen porque tienen movilidad en la oración. Quiere decir que lo podemos poner en cualquier parte de la oración y además responde a una serie de preguntas. ¿Dónde? Para el complemento circunstancial de lugar. ¿Cuándo? Para el complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo? Para el complemento circunstancial de modo. Ahora veremos por qué lo subrayo. ¿Por qué? Complemento circunstancial de causa. ¿Para qué? Complemento circunstancial de finalidad. ¿Con quién? Complemento circunstancial de compañía. ¿Con qué? Complemento circunstancial de instrumento. ¿Cuánto?
complemento circunstancial de cantidad para... ya creo que lo he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me faltan 2. Ya aparecerá. Bien, ¿para quién sí? Complemento circunstancial de beneficiario y el otro pues ya veremos. Si alguno de los grupos sintácticos que tenemos en la oración responde o puede responder a estas preguntas, tenemos la posibilidad de que sea un complemento circunstancial. Y pueden ser cualquier tipo de sintagma, de grupo sintáctico. El complemento agente también es muy fácil de reconocer o descartar. En primer lugar, porque siempre aparece con estructura en voz pasiva, es decir, verbo ser más participio, en donde el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Pero sobre todo podemos descartarlo o confirmarlo porque siempre y únicamente es un grupo preposicional con por. Hay algunas excepciones, pero en general el 90% de los complementos agentes son así. De tal manera que si en la oración no tenemos el verbo ser más participio y no tenemos ninguna acción con grupo preposicional con por, pues no habría complemento agente. Y desde mi experiencia como profesor, el complemento de régimen, también llamado suplemento o complemento preposicional, es el más complicado de distinguir desde el punto de vista del alumnado que está realizando el análisis. Es cierto que tiene unas particularidades que nos obligan a retener más información y pararnos un poquito más. La primera de ellas siempre es un grupo preposicional, pero ojo, con cualquier tipo de preposición, porque su principal característica es que es un grupo cuya preposición es exigida por el verbo. Quiere decir que hay verbos que siempre van con preposición. Quedar con, quedar en, pensar en. Entonces yo a mi alumnado siempre le planteo, para confirmar que ese grupo preposicional desempeña la función de complemento de régimen, preguntamos, ¿el verbo tal, ahora pondremos un ejemplo, se usa frecuentemente con la preposición que sea, ¿no? Si la respuesta es sí, tendremos un grupo, un complemento de régimen. Si la respuesta es no, no tendremos un complemento de régimen, será otro complemento. Y si la respuesta puede ser sí o no, seguramente estemos alternando el complemento de régimen con un complemento circunstancial. Y el último complemento que podemos encontrar en un grupo verbal es el complemento predicativo. También es conflictivo, porque se tiende a confundir con el atributo, cosa que sería un error muy fácil de subsanar, como veremos ahora, pero sobre todo con el complemento circunstancial de modo. Sin embargo, el complemento predicativo tiene algunas particularidades. En primer lugar, solo aparece con verbo pleno. Por tanto, confundirlo con un atributo sería un error bastante grave. Sabemos que el atributo solo va con el verbo copulativo. Puede ser un grupo nominal o un grupo adjetival. También existen algunas opciones distintas, pero en general suelen ser así. Y además concuerdan con el sujeto o con el complemento directo. El atributo también concuerda con el sujeto, pero de nuevo, el atributo solo aparece con verbo copulativo. Muchas veces se le enseña al alumnado que el complemento predicativo responde a la pregunta ¿cómo? Igual que si fuese un complemento circunstancial. Y a veces es fácil confundirlos. Yo no lo considero un error grave. Siempre le digo a mi alumnado que se fije en este detalle, el detalle de la concordancia, porque el complemento circunstancial de modo no concuerda con el sujeto ni con el complemento directo. ¿Cómo ponemos todo esto en práctica? Veámoslo. Imaginaos que tenemos esta oración.
No la vamos a analizar entera, más que nada porque el formato de pizarra tan pequeña que tengo no me permitiría. Pero imaginaos, suponed que hemos llegado al momento de identificar los complementos del verbo, sabiendo que Manoli es el sujeto y que todo lo demás es el predicado. El verbo sería creció. Es un verbo pleno, no es un verbo copulativo. Por tanto, a la hora de buscar complementos, los vamos aquí a repetir. Atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento agente y complemento de régimen. Automáticamente, y teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, si conocemos la teoría, ya perfectamente podemos eliminar una opción, ¿correcto? Es el atributo. No hay verbo copulativo, por tanto no puede haber atributo. Pero si recordamos todos lo que hemos hablado antes, los grupos sintácticos que desempeña cada función, también podemos descartar, por ejemplo, el complemento directo. ¿Por qué? Porque el complemento directo solo es un grupo nominal, solo puede ser un grupo nominal o un grupo preposicional con A, y aquí no tenemos ninguna de esas opciones. Es decir, nos estamos centrando en qué es contenta y en qué es en esa familia. No es grupo nominal porque contenta es un grupo adjetival y en esa familia es un grupo preposicional. Igualmente, podríamos descartar complemento indirecto porque el complemento indirecto solo puede ser un grupo preposicional con A. ¿Cuál podríamos descartar también rápidamente? El complemento agente. Primero porque no tenemos una estructura en voz pasiva y además tampoco tenemos un grupo preposicional con por. Vamos a ver qué es realmente lo que tenemos. Tenemos un grupo preposicional con en esa familia y un grupo adjetival. El complemento circunstancial puede ser un grupo adjetival, puede ser un grupo preposicional con en. Pues sí. El complemento predicativo puede ser un grupo preposicional con en. Pues no. Pues ya sabemos que en esa familia no es complemento predicativo, pero sí puede ser complemento contenta. ¿El complemento de régimen podemos encontrarlo? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Hay alguno de estos grupos contenta o en esa familia que responda a alguna de las múltiples preguntas del complemento circunstancial? Sí, en esa familia puede responder a dónde. Entonces, el complemento circunstancial es un candidato a ejercer esa función sintáctica desempeñada por el grupo en esa familia. El complemento predicativo sabemos que es un grupo adjetival o un grupo nominal. Lo que tenemos que recordar es que el grupo predicativo concuerda en género y número. De tal manera que si yo digo en vez de Manoli digo Manolo, la oración quedaría Manolo creció contento. Al cambiar el género del sujeto, cambia el género del complemento. Y esto solo lo hacen dos, el atributo o el complemento predicativo. No necesitamos más pruebas. Contenta es complemento predicativo. Bien, se nos plantea una duda. El complemento de régimen puede ser cualquier grupo preposicional. Y aunque en esa familia responde a la pregunta ¿dónde? Y por tanto podría ser un complemento circunstancial, tenemos que realizar alguna prueba o descartar para ver si en esa familia puede ser complemento de régimen. Yo le digo a mi alumnado, el verbo crecer se usa frecuentemente con la preposición en. Vamos a imaginarnos unas cuantas oraciones. Crecí en Valencia, crecí en casa de mi abuela. En realidad se usa frecuentemente. Bueno, crecí rápido, crecí contento. El caso es que se nos ofrecen algunas dudas. Cuando esto ocurra, sabiendo que también podemos tener esta opción, podemos decir que es un complemento circunstancial de lugar, de lugar, o un complemento de régimen, porque aquí se nos ofrecen dos soluciones válidas.